En el libro de San Mateo, el capítulo 27, leemos desde el verso 32 hasta el verso 35. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Por favor, tomen su lugar. El título es el significado de la cruz de Cristo. Estamos hablando estos días de este tema porque estamos en esta época que se llama la Semana Santa, y vale la pena hacer, como hemos hecho, un recorrido a través de la palabra para mirar diferentes cosas. Hoy enfocándonos en la cruz de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Lo que leímos aquí lo hemos oído tal vez muchas veces. Cada año la gente recuerda, hace un recuento. Para esta época en el medio secular pasan películas o programas de televisión que tienen que ver con esto, y es probable que usted haya oído esta historia de alguna manera, o la haya visto en algún documental, en alguna película, de alguna manera. Hoy yo no quiero remitirme a documentales, ni a películas, ni lo que dicen allá. Quiero ir a lo que dice Dios en su palabra. Porque a usted y a mí lo que nos sirve no es lo que digan los historiadores seculares o lo que digan los cineastas o los guionistas. Sirve lo que dice Dios en su palabra. Ellos tratan de hacer una réplica, de decirlo a su manera. Nosotros preferimos ir a la fuente, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder. Dice aquí que el Señor Jesucristo, si usted leyera todo el capítulo 27, ese día el Señor Jesucristo pues fue juzgado y condenado a muerte en la cruz. Para que usted tenga una idea, se lo digo en un minuto, el Señor Jesucristo fue juzgado por 3 tribunales diferentes ese día. Y todos 3 lo condenaron. Y lo digo de nuevo, el Señor Jesucristo ese día fue juzgado por 3 tribunales diferentes. Y todos 3 lo condenaron. Estaba el tribunal religioso, que eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que componían un cuerpo llamado el concilio, que era para el pueblo judío, era la autoridad que hacía como decimos, link, hacía la conexión, gracias, hacía la conexión entre el pueblo judío y la autoridad romana. Entonces este concilio, este grupo de personas que eran el cuerpo religioso, la máxima autoridad religiosa, se encargaba de hacer la conexión entre el pueblo y el gobierno romano o la autoridad romana. Ustedes recuerdan que ellos estaban bajo el imperio romano, así que había un gobernador.
llamado Pilatos. Ese tribunal religioso condenó al Señor Jesucristo. Ellos dijeron: es mejor que perezca un solo hombre y no que toda la nación sea destruida. Y lo dijo el sumo sacerdote. Y de esa manera sellaron pues su veredicto, que el Señor Jesucristo debía morir. Luego fue también llevado ante el tribunal del gobierno romano, de la autoridad romana. Fue llevado ante Pilatos, que está hablando de la autoridad civil, porque ya hablamos de la autoridad religiosa, ahora hablaríamos de la autoridad civil. Lo llevan ante el gobernador. Usted lee el capítulo y encuentra que el gobernador estaba en un problema, porque tenían unas costumbres, y dice la Escritura que en ese día, exactamente el día que el Señor Jesucristo fue crucificado, era un día de fiesta muy importante para los judíos y había una tradición. Ese día el gobernador, como un acto de, no de consideración, sino más bien de congraciarse con el pueblo judío, les daba ese día el derecho a que pidieran que un preso cualquiera que ellos quisieran fuera liberado, suelto. Le daban el perdón o por lo que estaba pagando su culpa. Y el gobernador les dijo: bueno, ¿qué hago? ¿A quién suelto? Había un preso muy famoso que se llamaba Barrabás, que era un malhechor, era terrible. Y estaba el Señor Jesucristo. Y el pueblo le dijo: no, pues suéltenos a Barrabás. Cuando estaban en esa trifulca, porque ahí estaban los representantes de la autoridad religiosa de los judíos, ahí estaba él como representante de la autoridad civil de parte de los romanos, y estaba el pueblo. Pues él no quería irse en contra del pueblo, pero al mismo tiempo estaba batallando con su mente y con su corazón, porque dice la Escritura que la esposa de él le mandó una razón mientras estaban en el juicio. Un mensajero vino a traerle una razón de la esposa y él tuvo que detenerse un momento en el juicio a ver qué manda decir mi esposa. Y la esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque he tenido un sueño y he sufrido muchísimo en mi sueño por ese hombre. Cuidado con lo que vaya a hacer con él. Usted lo encuentra ahí. Dice: hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así le dijo la razón. El mensajero vino con eso. Él suspende la audiencia un momentito, oye la razón y vuelve. Y entonces dice: pero los principales sacerdotes, o sea, el concilio, la autoridad religiosa de los judíos, pues estaba de por medio. Y el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quiere que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Entonces Pilato le dijo: entonces ¿qué voy a hacer con Jesús, llamado el Cristo? Y le dijeron: sea crucificado. Pero el hombre intentó, le dijo: pero es que este hombre no ha hecho nada. ¿Qué mal ha hecho? Y viendo que no adelantaba nada, sino que se hacía más alboroto, él dijo: aquí no puedo hacer nada. Sacó una vasija con agua, se lavó las manos delante de todo el pueblo y le dijo: yo soy libre de la sangre de este justo, soy inocente, allá ustedes. Entonces, respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y entregó a Jesús
después de haberlo azotado, para que fuera crucificado. Entonces usted ve ahí como el último tribunal que juzga al Señor es el pueblo. Porque primero la autoridad religiosa lo declara culpable, digno de muerte, que sea crucificado. Luego este hombre, el representante del gobierno romano, o sea, la autoridad civil, dijo, pues entonces que lo crucifiquen allá ustedes. Y el pueblo dijo, pues sí, crucifíquenlo, y que su sangre sea sobre nosotros. O sea, pasó por los tres tribunales y todos dieron el mismo veredicto. Y esto lo hago como una aclaración para decirle a usted, ninguno de nosotros podemos escaparnos a la realidad de nuestra culpa. Porque todos estamos representados, ya sea en ese tribunal religioso o representados en ese tribunal civil o en ese gobierno civil o representados en la voluntad del pueblo en general, que todos tres dijeron que sea crucificado. Gloria al nombre del Señor. Esto para aclarar que Cristo Jesús murió por todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y luego la escritura dice que lo llevaron, y cuando salieron encontraron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene y lo obligaron a llevar la cruz. Y llegaron a un sitio, ahí lo leímos, que le llamaban ellos Gólgota. Y el significado de Gólgota era lugar de la calavera. Quedaba un poquito en las afueras de Jerusalén, sobre una colina, y le decían así porque era el sitio donde se hacían las ejecuciones de las personas condenadas a muerte, sobre todo los que debían ser crucificados. Lo ponían en un lugar un poco más alto que el resto de la ciudad, recuerde, en las afueras de Jerusalén, para que el pueblo viera y tuvieran temor. Eso era un escarmiento para la gente. Si usted se porta mal, eso es lo que le va a pasar. Entonces lo llevaron hasta ese lugar, un sitio de ejecución pública que le llamaban el lugar de la calavera, y dice, ahí lo crucificaron. ¿Qué es realmente el significado de la cruz de Cristo? Porque tanto se ha hablado de que el Señor Jesucristo fue a la cruz. ¿Qué realmente es lo que significa eso, que el Señor muriera en la cruz? Porque déjeme decirle que habían otras maneras de ejecución. Habían otras formas de ejecución. Había una ejecución por apedreamiento, que era practicada entre los judíos. Pero esa ejecución, a pesar de ser grave y dolorosa, y bueno, todas las ejecuciones como pena de muerte son brutales en sí. Todas, cualquiera que usted quiera imaginarse. Pero para el pueblo judío, la ejecución por crucifixión era para lo peor de lo peor. Porque ser crucificado significaba ser maldito por Dios. O sea, estaba reservado para la peor clase de criminales. La crucifixión no era nada nuevo para ellos. La crucifixión era una cosa muy antigua. Pero siempre estuvo en la mente del pueblo judío la crucifixión como la peor forma de ejecutar la pena de muerte. De hecho, ustedes habrán oído para estos días, o a los que les gusta investigar, estudiar, que era una ejecución terriblemente dolorosa. Que no es que mataban a la persona ya. Normalmente la persona duraba en agonía
el resto del día. Lo crucificaban, lo ponían allí, lo clavaban a la cruz de las manos y luego le ponían los pies allá en la base de la cruz y lo clavaban también a la cruz y levantaban esa cruz. Entonces el peso del cuerpo, usted entiende, el peso del cuerpo, lo que uno pesa, comienza a romperse, el peso comienza a destruir allá los ligamentos y todas las cosas, y no poder hacer nada. De hecho, a ellos los azotaban también, pero al Señor Jesucristo lo azotaron mucho más. Dicen los estudiosos que las personas que eran crucificados pues sufrían grandemente, no solo por el peso del cuerpo, como comenzaba a desgarrarse, dice que le daba una fiebre terrible. También dice aquí que les daba sed al Señor. Ellos siempre iban preparados con vinagre. Cuando el Señor llegó y lo crucificaron, dice que le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Cuando el Señor gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, corrieron otra vez con vinagre, porque le ponían una esponja con vinagre para que el preso tratara no sé. Es como una contradicción tan terrible. Es como que yo te quiero matar, pero te quiero matar, te quiero ver sufrir, pero no te quiero ver sufrir. Es una situación muy dolorosa. El Señor Jesucristo, aparte de todo eso, pues le habían roto sus espaldas con los látigos y también le habían puesto una corona de espinas. Y no solamente se la pusieron, dice que los soldados se burlaban y con una caña que le habían puesto en la mano golpeaban en su cabeza para que la corona se le acomodara. En otras palabras, que las espinas entraban por el cuero cabelludo y ese dolor, no se sabe qué más, pero ese dolor y esa sangre, todo. La cruz en sí no es ni lo uno ni lo otro. ¿A qué me refiero? La cruz era una maldición, pero la cruz de Cristo para nosotros se convirtió en una bendición. Pero es una bendición dolorosa. Dolorosa no para nosotros, dolorosa para Él. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y leamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, y ahí vamos a encontrar lo que le digo que es una cosa extraña, pero es como una contradicción. En el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 13 y verso 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si usted va entonces conmigo a Deuteronomios capítulo 21, Deuteronomios es en el Antiguo Testamento, el verso 22 y 23. Deuteronomios capítulo 21, el verso 22 y 23, o sea, los dos últimos versos de ese capítulo dice: si alguno hubiere cometido algún pecado digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, o sea, si es ejecutado por crucifixión, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces usted se da cuenta allí que era un mandato, porque
la ley decía, la ley dada al pueblo judío, dada por Dios, decía: si alguien es crucificado, es maldito por Dios. O sea, se lo voy a decir de otra manera, no es crucificado porque sí. Vamos a decirlo pues para que usted me entienda. Lo que está diciendo aquí es: si alguien es crucificado es porque cometió, dice aquí, que cometió crimen que era digno de muerte, pero era un crimen tan terrible que realmente era maldito por Dios. O sea, no lo crucificaban por un deporte, no lo crucificaban porque la persona, bueno, al juez se le ocurrió. Era que el crimen que había cometido era tan grave que merecía la peor pena de muerte, la crucifixión. Entonces era maldito por Dios, no en sí el momento en que lo crucifican, sino es maldito por Dios por sus pecados y sus faltas tan graves. Entonces al colgarlo en el madero, decía: definitivamente el que es colgado en un madero es maldito por Dios, porque siempre si lo colgaron en el madero es porque merecía una pena de muerte tan horrible, porque era lo peor de lo peor. Entonces, la cruz de Cristo para el Señor Jesucristo significó una maldición. Hacerse Él como si fuéramos nosotros. En la cruz el Señor Jesucristo, dice la Escritura, llevó nuestros pecados. Entonces en la cruz, al momento de ser crucificado el Señor Jesucristo, ahí estaba el adicto a las drogas, ahí estaba el sicario, al ser crucificado el Señor Jesucristo, ahí estaba el asesino en serie, ahí estaba la mujer que ha matado a sus hijos en el vientre, ahí estaba el que ha matado a su padre o a su madre, ahí estaba el que cometía incesto. Al ser crucificado el Señor Jesucristo, ahí estaba entonces la persona que no respeta, que ha hecho burla de todo el mundo y que ha cometido toda clase de desafueros. Ahí estaba entonces el borracho que le ha quitado la comida a sus hijos para regalársela allá a los que fabrican el licor. Ahí estaba entonces el traficante de drogas colgado en ese madero. Terrible. Ahí estaba el hombre que le robó la mujer a su hermano, el hombre que le robó la mujer a su prójimo. Ahí estaba la mujer que le robó el marido a otra mujer, o a veces en la misma familia. Ahí estaba ese padre que asesinó a sus niños y que salió por el periódico. Ahí estaba el pecador más empedernido. O sea, el Señor llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Se hizo maldición. Para el Señor Jesucristo la cruz era una maldición. Por eso Él, mañana veremos, expresa tantas cosas diferentes el día de su crucifixión, y estando en la cruz expresó tantas cosas, porque no era solamente ir a la cruz, era lo que estaba pasando con Él al ir a la cruz, era lo que significaba para Él la cruz. Para usted y para mí probablemente eso sea solamente una buena razón para ver una película, pero para el Señor no era una razón de películas, ni de cuentos, ni novelas. Cuando usted, sin conocer a Cristo, engañaba a su esposa, a su esposo, eso era la razón por la que el Señor estaba ya colgado de esa cruz. Cuando lo
clavaron en la cruz y rompieron sus manos con unos clavos grandes, porque a veces uno no se imagina unos clavos grandes. Y como se desgarró su carne y se desgarró sus hombros y su espalda herida, y cuando le dio todo lo que le tiene que dar a la persona que estaba colgada en un madero, ahí estaba representado usted y estaba representado yo. En lo peor de lo peor, la maldición de la cruz para el Señor Jesucristo. Pero Él lo aceptó, ¿sabe por qué? Porque si no hubiera sido así, usted y yo estaríamos hoy todavía condenados a que cuando termináramos nuestros días, todavía el pecado nos llevaría directo al infierno, a la condenación eterna. Porque ¿qué escapatoria tiene el ser humano? ¿Cómo redime el ser humano sus faltas? ¿Cómo el ladrón o como el asesino en serie o como el sicario que recibe una foto y algunos de ellos 50,000 pesos o un simple cigarrillo de cualquier tipo de droga, va y mira la foto y le dicen está allí en la esquina, y pasa por allá sin pensar ni en él mismo, ni en su propia madre, ni en su propio padre, sino ya endurecido y envilecido, con callos en el alma por causa del pecado. Ya se le da lo mismo, mira la foto, sí, ese es, aquí tengo 50,000 pesos y aquí tengo esta pistola. Y luego sale por las noticias 8 disparos, 5 disparos, 3 disparos en la cabeza, como fuera. Se subió otra vez en su vehículo, ya sea una motocicleta, un carro, algunos en una bicicleta, otros a pie, y siguieron su camino como si nada hubiera pasado, para parar luego en la tienda de la esquina, como dijo alguien, a tomarse un refresco y a comer un pedazo de torta dulce, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podría el que le ha robado el pan a sus hijos para regalárselo a las mujeres de mala vida, o le ha robado el pan a sus hijos para dárselo a los que producen la droga, a los que producen el alcohol, y luego cuando sus hijos o su esposa y él llega a casa le piden comida o por favor algo para ir a comprar, la respuesta son más golpes y más gritos y más violencia? ¿Cómo respondería esa persona? ¿Cómo podría ser libre? Pero no hablemos solamente de eso, porque estará usted aquí diciendo, pastor, gracias a Dios, yo nunca he hecho eso. El pecado tiene 100,000 o millones de manifestaciones totalmente diferentes. No tiene que ver solamente con ser un sicario, no tiene que ver solamente con ser un asesino en serie, no tiene que ver solamente con robar la mujer al prójimo o con quitarle el pan de la boca a sus hijos. No tiene que ver solamente con golpearse y con la violencia ya dentro del hogar, pero tiene que ver con muchas maneras. 100,000 maneras. El pecado siempre saldrá a la luz. ¿Cómo podría el hombre escaparse del resultado de ese pecado si la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte? Pero el Señor Jesucristo va a la cruz, extiende sus manos para que lo crucifiquen, lleva sobre sí el pecado de todos nosotros para que usted y yo podamos ser libres de ese pecado y podamos ser libres de esa condenación y podamos tener una vida nueva y podamos tener una vida redimida y podamos escapar del lazo del diablo y podamos tener vida eterna.
Porque si no fuera así, pues aquí hay amigos que vinieron hoy. Dios bendiga a todos los que vinieron invitados y aceptaron venir. Pero también hay muchos que ya han conocido a Cristo. Mi pregunta es, ¿dónde estaría usted hoy si no estuviera en Cristo? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría viviendo? ¿Cuál sería su actividad hoy, día festivo, si no tuviera a Cristo en su corazón? ¿Y cuánto estaría amontonando? Porque realmente la persona, cuando no ha sido cambiada por el poder de Dios, lo que hace es amontonar y amontonar y amontonar sobre sí mismo una cantidad de culpas, una factura enorme que no hay manera de pagarla. Se convierte en una montaña de pecados. Pero por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo se hizo maldición. Aceptó la maldición que usted y yo siempre llevábamos en nuestra vida. Porque realmente los que vivíamos bajo la maldición éramos nosotros. Porque el pecado nos había traído la maldición sobre nuestras vidas. El adulterio, la fornicación, las mentiras, el robar, el engañar, el hacer tantas cosas había traído la maldición sobre nosotros. El vivir lejos de Dios, el vivir en incredulidad nos había amontonado maldición y maldición. Pero el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Por eso fue a la cruz. Y el significado de la cruz es: Él está tomando el lugar suyo. Porque el que tenía que morir no era Él, era yo. El que tenía que morir en la cruz no era el Señor Jesucristo. Porque el que estaba bajo maldición no era Él. El que estaba bajo maldición era yo, usted. El que no teníamos escapatoria éramos nosotros. Pero Él se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte de la cruz para librarnos a nosotros. Ahora, para el Señor Jesucristo la cruz significa maldición. ¿Qué significa para nosotros la cruz de Cristo? Puede ser, la historia es muy conmovedora, hermanos. Realmente, si uno llegara a ver, aunque sea una visión del Señor Jesucristo crucificado realmente, como lo crucificaron, lo que realmente pasó, usted y yo no creo que tendríamos mucha capacidad de quedarnos así sentados escuchando y diciendo solamente amén. Creo que finalizaríamos en el piso todos nosotros. Tal vez algunos tirados de largo a largo, llorando sin que haya nadie que nos pudiera consolar. Porque la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, que Él volverá por segunda vez, pero eso lo doy como una referencia para que usted entienda. Dice que Él volverá, y dice: los que le traspasaron, o sea, la humanidad, lo verán. Dice: y harán lamentación como se llora por la muerte de un hijo unigénito. O sea, habrá un llanto terrible de toda la gente cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y la gente lo vea, porque lo verán que Él es el que fue crucificado, y llorarán. Igual, si nosotros pudiéramos tener una claridad, lloraríamos demasiado. Pero ¿sabe por qué nosotros no lloramos? Aunque parecería injusto, y sí hemos llorado, y de vez en cuando lloramos, pero no nos pasamos llorando. ¿Sabe por qué? Porque la cruz de Cristo para nosotros es otra cosa. Dice:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y en el verso 14, en ese mismo capítulo, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo. O sea, la cruz de Cristo para el Señor Jesucristo fue una maldición en ese momento. Pero al mismo tiempo, la cruz de Cristo para nosotros es la más grande bendición. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor quiere que lo veamos así, como la más grande bendición. Es esa cruz cuando el Señor Jesucristo pone su vida y entrega lo que es la que permite que usted y yo estemos aquí hoy. Mire, no hay un evangelio que pueda ser real evangelio si no se predica, como dijo el apóstol Pablo, a Cristo crucificado. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo dice: pues yo no me propuse ir a vosotros con palabras de vana sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque si no se predica el evangelio completo de un Cristo crucificado, no tenemos la bendición que necesitamos. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es ni comida ni bebida. Esto no se trata de bienes materiales, es otra cosa mucho más allá. ¿Está usted aquí conmigo? Puede ser que sí, el Señor nos supla la comida y la bebida, pero el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Nuestra salvación no son 3 pesos más en el bolsillo. Nuestra salvación no es una casa nueva. Nuestra salvación no es un carro del último año. Nuestra salvación es en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. En esa cruz, que bendito sea el nombre del Señor, Él entregó su vida. En esa cruz yo recibí la vida que el Señor estaba dando por mí. En esa cruz usted y yo recibimos la libertad del pecado. En esa cruz recibimos nosotros todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Este es un evangelio poderoso por eso, porque Cristo Jesús fue a la cruz. Usted, ¿cómo así? Poderoso por la cruz, sí, Señor. Déjeme decirle que nosotros no entendemos todo lo que esto significa. Para algunos la cruz es solamente una señal de idolatría. Y si alguien tiene una cruz, pues uno se da cuenta con qué anda. Pero déjeme decirle que hay lugares del mundo que no son como nosotros. Lugares del mundo donde la mayoría de gente no cree en el Señor Jesucristo, sino que tienen otras creencias religiosas, creen en tantas cosas y oprimen el evangelio y quieren acabar con el evangelio. Entonces, en esos lugares, y se lo digo para que usted se tranquilice, usted va a ver en los púlpitos, aquí dice el nombre de la iglesia local. Allá usted vería en este púlpito una cruz. No diría el nombre de la iglesia local, una cruz. Y tal vez allá afuera nosotros tenemos el aviso, ¿verdad? Iglesia tal. Ellos pondrían el aviso y otra cruz. Y en el carro de ese hermano, usted aquí pone un osito de peluche o alguna cosa que le parezca bonita, que vaya colgando ahí haciendo como un adorno. Él pondría una cruz. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros, pues sabemos que la cruz, sí, una maldición, que el Señor Jesucristo en esa cruz pues fue maldito, pero en esa cruz nosotros también fuimos bendecidos. Y ellos lo que quieren confesar con esa cruz es: yo soy cristiano, cuésteme lo que me cueste. Creo en el Cristo que murió crucificado, así me maten.
Eso es básicamente lo que ellos quieren decir. Usted lo puede interpretar como usted quiera desde el punto de vista de nosotros acá, pero ellos saben que poner esa cruz ahí significa mátenme si quiere. Es diferente. Para usted y para mí sería tal vez como una ilustración de algo que no tiene nada que ver. Para ellos eso quiere decir Jesucristo es mi Señor, y esta cruz, y ellos la ponen ahí, esta cruz quiere decir que yo creo en un Jesucristo que fue crucificado por mí para darme vida eterna. Si me quiere matar, mátenme ya, pero yo soy cristiano. Terrible. Siente uno, ¿verdad?, que no queda uno como desubicado. Uno dice, pero ¿por qué significa para mí una cosa y para ellos otra? Eso depende, yo les he dicho a ustedes, desde dónde se miran las cosas. Pero lo que yo le quiero decir es, sea que esta gente, estos hermanos amados, queridos, en cualquier parte del mundo, en países por allá donde el evangelio es considerado casi una facción terrorista, sí, porque así lo ven. Sea que para ellos allá pongan la cruz así y que nosotros digamos, pero yo llevo esto en mi corazón, sea como sea, realmente para el Señor Jesucristo fue el lugar donde Él llevó nuestra maldición, se hizo maldición, pero para nosotros es el lugar donde nosotros recibimos la bendición, porque es ahí donde recibimos el perdón de nuestros pecados. A los pies de Cristo, del Cristo crucificado, es donde nosotros podemos encontrar el descanso para nuestra alma, mi estimado hermano, el descanso para nuestra alma, mi estimado amigo. Quisiera el Señor darnos, aunque sea una leve imaginación, que nosotros pudiéramos, aunque sea imaginarlo levemente, al Señor Jesucristo en su momento, esa cruz, esa sangre que es de verdad. Y aunque sea doloroso, es esa sangre que Él derramó en la cruz la que hace la remisión de mis pecados. No solo el perdón, sino remitir, quitar, llevar, remover, limpiar, no sé de qué otra manera decir, el pecado de nuestra vida. Usted no tiene que seguir más en su propia condición. Usted puede tener la nueva vida que solamente existe en Cristo Jesús. Usted puede tener el perdón de sus pecados. Mire, la vida tendrá, porque hay quienes vivimos aquí y no quisiéramos que nos toque nada de lo que pasa aquí, pero vivimos aquí en este planeta y sí nos toca. Hoy llovió y llovió fuerte. Si alguna calle quedó inundada, se inundó para los inconversos y para los creyentes. Si un árbol se cayó y obstruye la carretera, la obstruye para el que no cree y para el que cree. Cuando se desatan las guerras en los países, hay consecuencias para los creyentes y no creyentes. Cuando hay desastres naturales, también nosotros hemos tenido historias y noticias tristes. Yo recuerdo el día que recibí una noticia, una joven pastora de una de nuestras iglesias en un lugar, cuando había una temporada terrible de lluvias, no solamente una lluvia como la de hoy, sino una temporada completa. Esta joven falleció dentro de la casa pastoral. Estaba en la partecita de la cocina, creo, según me dijeron. Ella era la pastora, aquí quedaba la iglesia y aquí quedaba a un ladito el apartamento, y ella estaba ahí cuando se vino un deslizamiento y se llevó la iglesia y se llevó la pastora. Nosotros no podemos escapar a ciertas cosas que suceden en esta vida en términos de lo natural, pero sí podemos escapar al poder del pecado y al poder de la condenación, porque Jesucristo ahí en la cruz, Él llevó la maldición y para nosotros se convirtió en una bendición. Y cuando terminemos la jornada, ¿qué es lo que importa? Lo que importa no es lo que pasa aquí, lo que importa es lo que pasa después que usted termina aquí. ¿Está aquí conmigo? Cuando terminemos la jornada, porque el Señor Jesucristo
en esa cruz nos bendijo, tenemos entrada a la patria celestial, no por nuestras propias justicias, no porque nosotros seamos buenos. Él nos redimió de la maldición del pecado. Él nos redimió de esa muerte eterna. Él tomó nuestro lugar. Y aunque nosotros no seamos, porque hay gente que me ha dicho: oiga, pastor, pero usted, ¿por qué predica si yo conozco evangélicos que no son buenos? Es que bueno, dijo el Señor, no hay sino uno, Dios. Todos los demás que hemos creído en Cristo nos esforzamos por ser mejores. Nos esforzamos porque tenemos que esforzarnos. Pero más de uno se pone a llorar y dice: pastor, yo no sirvo para eso, porque no soy como quiero. No se preocupe, el apóstol Pablo dijo lo mismo. Yo tampoco. Todos nosotros llevaremos siempre la batalla en nuestra vida, pero es que nuestra redención no es porque somos buenos, nuestra redención es porque Cristo Jesús nos redimió. Y por supuesto, el Señor no está invitándolo con eso a que siga viviendo la vida del pecado, porque Él lo libró del poder del pecado. Pero usted descubrirá en su vida que las cosas no son como usted quiere. Porque algunos están contentos porque ya no somos adúlteros o ladrones. Amén, sí. Pero ¿y qué pasa cuando, como yo les dije un día aquí, ¿y qué pasa cuando yo no hablo con mi Padre Celestial y no hablo con el Señor Jesucristo, que sufrió todo eso por mí, y yo porque ese día no estoy de buen humor, ese día no hablo con Él? No, ay, no quiero hablar, no me hablen de Dios. ¿Cómo? No me hablen de Dios. ¿Quién? Un creyente. Usted encuentra a Jonás, un profeta, que dice: estoy enojado hasta la muerte. Y le dice Dios: pero si de verdad está, sí, estoy enojado hasta la muerte. Usted va a encontrar gente con 50,000 batallas en su vida, pero usted y yo, los que entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos a pesar de nuestras batallas en la vida, porque Cristo Jesús nos redimió en la cruz del Calvario. En esa cruz Él convirtió la maldición nuestra, la llevó Él, y convirtió nuestra maldición en bendición, en vida eterna, en salvación, en justificación, en santificación, en gracia divina. Bendito sea su nombre maravilloso. Ahora le quiero leer una parte en Colosenses, y tal vez con esto termino, porque pues es muy lindo, pero el tiempo nunca sería suficiente para hablar todo lo que uno quisiera. Pero en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, dice desde el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oiga eso: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice: quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí hay dos cosas extraordinarias por las cuales podemos hoy hablar del significado de la cruz de Cristo con alegría. Dice: nosotros, pecadores, ya teníamos una sentencia
Aquí dice un acta de decretos. O sea, cuando las personas pasan por un juicio y son condenados, sale un decreto o una resolución, como usted lo quiera llamar, de parte del juez, que dice: después de examinar el expediente número tal y tal y tal, que involucra al señor fulano por los hechos que pasaron aquí en la fecha tal, y bueno, haciendo estas investigaciones, sea tan grande o más pequeño como sea esa cantidad de papeles en contra suya, entonces, después de examinarlo todo, se decreta que el señor Samuel David Mejía, por causa de su pecado y de su maldad, está condenado a la muerte eterna y a pasar el resto de la eternidad separado de Dios en un lugar de castigo. Y luego dice, ¿cómo dice? ¿Cómo termina una de esas? A ver, las personas que son abogados, ¿cómo termina esos edictos? Diciendo que se cumpla. ¿Cómo es que dice? Comunícase y ¿qué más? Y cúmplase. Así dice exactamente cuando termina una sentencia contra una persona. Dice al final, con el respaldo y el sello y la firma y todo lo que requiere del juez y el número del juzgado y todo lo que dice, comuníquese y cúmplase. Así dice. Es una ley, es un decreto, hay que cumplirlo. Eso era lo que había contra usted y contra mí. Aquí dice, había un acta de decretos. Ya había un juicio y había una sentencia sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Dice, pero Él nos perdonó. Ahí en la cruz dice, Él nos perdonó todos. Dice aquí, nos perdonó todos los pecados. Y luego dice, anuló el acta de los decretos. O sea, tomó el acta de la sentencia que había contra nosotros, dice, la anuló. Ahí donde dice comuníquese y cúmplase, puso no se cumpla. Sí, señor. Porque hay siempre, cuando se hacen los juicios, una instancia superior, ¿cierto? Siempre está, por ejemplo, en nuestro país está el juzgado normal, ¿verdad? El juzgado del circuito que le llaman. Luego está la sala superior en ese departamento, pero también hay una Corte Suprema de Justicia. Y si el que es acusado cree que es injusto y apela, llega a la segunda instancia, y cuando llega a la tercera, lo que diga ya la tercera, no hay nada que hacer, porque es el tribunal más alto, la Corte Suprema. Y en este caso, para nosotros, el que anuló el acto es el Supremo Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que tiene la autoridad para decir todo lo que dijo el juzgado anterior y el siguiente tribunal, ahora se anula, dice. Tremendo. Así es que funcionó esto. Y luego dice, y tomó esa acta de los decretos. ¿Cómo llamaríamos a esos papeles? ¿Cierto? Los tomó. ¿Y qué dice? Y los clavó en la cruz. Mire, si usted y yo no tenemos claro todo esto, es probable que sigamos viviendo nuestra vida cristiana así como cualquiera, como que esto es un deporte
Mire lo que dice, Él como el máximo de todos los tribunales, tomó ya la sentencia que había contra usted, el escrito de la sentencia por la drogadicción, por la borrachera, por el adulterio, por el pecado de cualquier manera. Y ahí decía, y se le condena a la muerte eterna, separado de Dios, se le condena a vivir en castigo eterno porque sus pecados son demasiados. Y luego dice, llegó donde Él y Él los anuló. El máximo tribunal, el Señor Jesucristo, anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros y le puso, se cambia esta sentencia y se dictamina que no se ejecute contra Él. Pero no solamente hizo eso, dice, y tomó el acta de los decretos, o sea, esa sentencia anterior la tomó y la clavó en la cruz. Dice, la quitó del medio, esa sentencia la quitó del medio. El escrito de esa sentencia vino y la clavó en la cruz. Queriendo decir, se muere con Cristo, se muere la sentencia que había contra usted. Ya no es válida. Fue clavada en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, si nosotros pudiéramos entender todo esto, tal vez saltaríamos de la silla. Porque es que es demasiado grande. Esto no es tan informal como la gente cree, que es una religioncita. Ya como no tenían más dónde ir el jueves, pues se fueron para allá a pesar de la lluvia, porque pobrecitos no tenían plata, no tenían a dónde ir. Entonces pues les tocó allá. ¿Qué vamos a hacer? Esto no es así de sencillo como la gente lo mira. Esto es algo mucho más allá. Esto es algo mucho más grande. Esto es algo mucho más poderoso. Es que hay una realidad detrás de todo lo que la gente ve. Hay una realidad espiritual. Y nosotros sí teníamos a dónde ir. Y sí podíamos estar en otro lugar, pero no queremos estar en otro lugar. Yo no quiero estar en otra parte. Yo no sé usted dónde quiere estar. Yo quiero estar hoy en la presencia del Señor, porque lo que Él ha hecho es demasiado grande por mí. Es que si no fuera por el Señor, nosotros lo cantamos en un coro, si no fuera por el Señor, ¿cómo decimos? ¿Quién fuera yo? ¿Dónde estaría? ¿Quién fuera? ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería mi vida? Pero el Señor tomó esa acta de los decretos, la anuló, luego la clavó en la cruz y dice, usted es libre, ya no tiene que llevar la condenación, ya no tiene que llevar el pecado, ahora lleve la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para darles vida. El diablo, el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no solamente dice eso, dice también el Señor Jesucristo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo corriendo dentro del creyente no solamente nos perdonó los pecados, no solamente nos quitó la condenación, es que nos ha dado una vida que va más allá de lo natural, va más allá de las angustias y de los problemas que normalmente se viven en el día a día en esta tierra. Es una vida con poder de Dios, es una vida con libertad en Cristo, es una vida con llenura del Espíritu Santo. Santo Jehová. Es otra historia. Realmente es una cosa diferente, porque incluso las cosas que pueden ser o parecer más graves a los ojos de los demás, como me dijo aquel anciano en la cama de enfermo que fuimos con mi esposa y los hijos, todavía mis hijos eran niños, estábamos visitándolo, y dice este hermano anciano en su cama de enfermo: pastor, no quiero que ore por mí para que me sane, dice,
porque yo he visto al Señor que me hace así. Me dijo: cánteme ese himno que usted canta. Un himno que yo solía cantar cuando me atrevía a cantar, pues todos estos jóvenes de ahora no estaban por ahí todavía presentes. Entonces todavía el pastor se atrevía a cantar. Y yo cantaba un cántico que dice La Isla, que es como haciendo una comparación, como si el cielo fuera una isla muy hermosa donde llegamos los redimidos a morar a la patria celestial. Él dijo: cánteme la isla, pastor, cánteme la isla. Y tomamos la guitarra y le cantamos la isla. Como un hombre que está sufriendo de cáncer, que sabe que está en sus últimos días y que dice que el cáncer es lo más doloroso, lo más terrible, que lo que uno quiere es alivio. Él me dijo: no ore que me sane, pastor. Yo veo al Señor que me hace así. Porque aquí hay vida real. No estamos sometidos ni siquiera por la enfermedad, ni siquiera por las cosas más duras de esta vida. Ni siquiera eso tiene el poder sobre nosotros, porque en Cristo Jesús hay poder de Dios para pasar por encima de la enfermedad también. Un día terminaremos nuestra jornada y nos llegaremos a la patria celestial delante de nuestro amado Salvador. La cruz de Cristo tiene un resultado extraordinario. Pero le quiero mencionar la última parte porque yo me emociono y no quiero que se me quede la última parte. Mire lo que dice. Dice el verso que sigue, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Cuando usted lee en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que de eso hemos hablado en los últimos meses, que dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y dice: sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A eso es que se refiere aquí. Dice: todos estos principados, o sea, príncipes del diablo, que tienen gobierno sobre naciones, y tienen gobierno sobre lugares específicos, y tienen gobierno sobre periodos específicos, para atormentar al mundo y sumirlo en la desgracia, en la desdicha, y llevar a la gente de rastras. Y esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, esos huestes espirituales de maldad, dice aquí, el Señor los despojó públicamente. Dice: los despojó. ¿Qué es despojar? Quitar. Cuando las personas van a la guerra, normalmente llevan un uniforme y llevan unas armas, y su uniforme tiene un distintivo. Si es un soldado de Colombia, aquí tiene un pequeño escudito, en alguna parte una identificación que dice Ejército de Colombia. O si es de la Fuerza Aérea de Colombia. En su uniforme lleva el sello de la nación a la que representan, llámese Colombia, Ecuador, Perú o cualquier país del mundo. Y también lleva armas. Lleva armas con las cuales pelea por su nación, por su tierra y por lo que están peleando. Cuando son vencidos en la guerra, a los soldados vencidos
les quitan las armas. Y a muchos de ellos el uniforme también le hacen sentir que ese ya no. Algunos hasta les hacen cambiar de ropa y los hacen desfilar, y los vencedores los llevan en la marcha, y ellos tienen que ir, cuando se rinden, tienen que ir con las manos en alto, demostrando que están rendidos. Y la bandera de ellos es quitada, puesta por nada, y se levanta la bandera del vencedor. Y así salen las fotos para los periódicos, y así salen los videos para la televisión, y así sale para los documentales, los ejércitos vencidos. Y cuando están cansados o cuando no deben marchar, los hacen sentar en el piso. Yo he visto las fotos de la Segunda Guerra Mundial, de guerras en el Medio Oriente, etcétera, y yo he visto a los ejércitos vencidos en las fotos, algunas veces marchando con las manos en alto, sin armas porque se las quitan. Y cuando ya no tienen que andar más, a veces los hacen sentar en el piso en grupos numerosos, sentados en el piso. Se les nota en la cara la amargura de la derrota, la desilusión de su moral puesta por el piso, y sus vencedores, los que los han vencido, están con las armas de pie y con una bandera del ejército vencedor puesta en alto, y los demás agachados mirando al piso, tal vez pensando en su desdicha. Así dice la palabra que el Señor Jesucristo le quitó a los príncipes de las tinieblas, a las potestades del diablo que andan en los aires, les quitó todo. Les quitó las armas, les quitó las insignias de sus uniformes, les quitó el orgullo con el que andaban y los exhibió públicamente, dice la palabra de Dios, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué? Me agrada decirle esa última parte. Fue en la cruz que Él los exhibió públicamente. Y ya con eso termino, porque mire, la cruz, vamos a suponer que ahí estaba la cruz. El diablo creía que la cruz era el sitio donde él estaba venciendo al Señor Jesucristo. Imagínense, muriendo como el peor de los pecadores, ahí colgado en esa cruz. Pero de repente desde la cruz el Señor Jesucristo le echa mano al diablo. Como diríamos nosotros, lo agarró por el cabello. A cada uno, a los principados, en la cruz, con las manos supuestamente extendidas. Dice, es en la cruz que Él triunfó sobre ellos. Los exhibió públicamente, los agarró por aquí, los agarró por allá, los amontonó y dijo, yo soy el vencedor. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el Rey de reyes. Y le dijo al diablo, desde ahora en adelante, mi pueblo y los que me sirvan no estarán sometidos a su poder, sino que todos los que crean en mí, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera a los demonios. Tremendo. O sea, el Señor ejecuta una venganza, un juicio, una derrota sobre todos los poderes del diablo, sobre todos los poderes del enemigo. Destruye esa organización poderosa, diabólica, que había contra la iglesia. Y entonces Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿A qué se está refiriendo?
Desde la cruz agarró, así lo dice la Biblia, en la cruz, que supuestamente tenía las manos así, agarró a todos esos príncipes de las tinieblas, a todas las potestades del mal, y los exhibió. De ahora en adelante ustedes no tienen ninguna opción contra la iglesia, porque yo, que soy el mayor, estoy en ellos, y aunque ellos sean pequeños, yo soy el que estoy con ellos hasta el fin. Y yo les doy a ellos autoridad de echarlo fuera a ustedes. Por eso en esta hora yo quiero decirle a todas las amigas y a todos los hermanos que es una bendición extraordinaria la cruz de Cristo. Porque Él fue a la cruz. Por su crucifixión hoy tenemos libertad del pecado, perdón de pecados, vida nueva, y hoy también podemos decir tenemos victoria contra el diablo, contra las potestades de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No por mi fuerza, porque el Señor ya desde la cruz tiene al diablo amarrado aquí y exhibido. Usted no tiene nada que hacer contra la iglesia, porque la iglesia me pertenece a mí, dice el Señor. Oiga, tremendo. Uno pudiera seguir, estos temas dan para quedarse horas, porque hay tantos detalles en la escritura. Pero yo quiero hoy decirle a todas las amigas y amigos que estamos aquí no solamente para hablar de esto, sino para experimentar la salvación en Cristo. Usted, amiga y amigo que vino hoy a la casa del Señor y que ha escuchado este mensaje, es su decisión. El diablo ya está derrotado. El Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. No lo puede llevar a usted preso el resto de la vida en las drogas. No lo puede llevar a usted preso el resto de la vida en el licor, ni en cualquier cosa, a veces que tonta que parezca, pero con eso se lo lleva preso. No puede el diablo, ni con religión ni con nada, llevárselo a usted preso, ni lo puede echar a la condenación del infierno, a menos que usted rechace la salvación que Cristo le da, porque Él compró para usted la salvación en la cruz. Si usted dice no, yo no quiero esa salvación, yo prefiero irme con el diablo y con el pecado, y que si me voy a perder, que me pierda, ya es otra historia. Pero usted no tiene que, porque el Señor pagó el precio, y no solamente pagó el precio por su salvación, Él exhibió al diablo públicamente. El diablo no tiene poder sobre usted si usted acude a Cristo. El pecado no tiene poder sobre usted si usted acude a Cristo. Así que en esta tarde le estoy invitando a que cualquier amiga y amigo que vino aquí y que escucha esta palabra, pues tome una decisión de entregar su corazón al Señor. Que no se quede, amigo, esto en solo un mensaje que le llena de emoción. Porque mucha gente han oído el mensaje del evangelio, se llenan de emoción y dicen sí, viva, viva Cristo, pero no pasa de ahí. Yo le invito a que hoy usted venga y reconozca a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida.